El cielo sobre el Panteón de San Fernando en la Ciudad de México estaba gris y pesado, como si quisiera aplastarte los hombros. Me paré frente a la lápida de granito pulido con el nombre de mi hijo, Gabriel Montero, grabado con letras profundas. Mis nietos gemelos, Emiliano y Salvador, se aferraban a mis manos, uno a cada lado. La mano de Emiliano estaba húmeda. La de Salvador apretaba tan fuerte que dolía, pero agradecía ese dolor. Era la prueba de que seguían aquí, respirando. Aunque su padre ya no estuviera, el panteón estaba en silencio, salvo por el susurro de las hojas de los ahuehuetes meciéndose en el viento. Murmuré una oración que apenas pude terminar, mi voz quebrándose al decir «hijo». Entonces escuché el crujir de tacones sobre la grava. Florencia llegó sin siquiera mirar la tumba, vestida con un vestido negro más apto para un antro de Polanco que para un duelo. Se detuvo junto a su BMW blanco, con lentes oscuros cubriendo unos ojos que sabía no estaban llorosos. Mis nietos se tensaron. Ella ni siquiera los había tocado desde que empezó el funeral. Cuando finalmente se acercó, tuve la esperanza, contra toda lógica, de que tal vez tomaría sus manos, que mostraría un destello de humanidad, pero cruzó los brazos y dijo, con una voz afilada como cristal, «Lárgate con los chamacos. Yo me quedo con el dinero y la casa en Acapulco». Sus palabras me robaron el aire. Emiliano me miró, confundido, con los ojos muy abiertos. Salvador abrió la boca, pero no salió sonido. Quise protegerlos de su crueldad, pero su voz resonó. Fría y cortante, sentí el suelo tambalearse bajo mis pies, mientras la verdad calaba. Ella no estaba de luto, estaba calculando. Mi hijo se había ido, y su esposa había elegido la fortuna sobre la familia. Apreté las manos de los niños, ya sintiendo la tormenta que se avecinaba. 3 días después del funeral, un golpe en la puerta llegó justo cuando el sol caía sobre el río Lerma en Cuernavaca. Abrí y vi a Florencia parada allí, con los brazos cruzados y 2 maletas a sus pies. Emiliano y Salvador estaban detrás de ella, con los ojos muy abiertos y los hombros tensos. «Ahora son tuyos», dijo con un tono casual, como si me pasara un abrigo prestado. Antes de que pudiera decir algo, se dio la vuelta, sus tacones resonando contra la banqueta. Los niños extendieron las manos hacia ella, pero ni siquiera volteó mientras se subía al coche y se alejaba. Me quedé helada en el umbral hasta que Emiliano susurró, «Abuela». Eso me sacudió. Los hice pasar, mi mente dando vueltas mientras dejaba las maletas junto al sofá. El departamento era pequeño, una recámara y un sofá cama, pero era todo lo que tenía. Esa noche les preparé unos huevos revueltos con tortillas, lo único que me quedaba de comida esa semana. Comieron en silencio, con la mirada baja, como si hablar alto pudiera romper lo poco que les quedaba de su mundo. Quise decirles que todo estaría bien, pero la verdad pesaba. Mi pensión apenas alcanzaba para la renta, y ahora tenía 2 niños creciendo que cuidar. Las noticias corren rápido en Cuernavaca. Para el fin de semana, los rumores decían que Florencia estaba en Cancún, riendo en bares brillantes, subiendo fotos desde la playa. Algunos vecinos chasqueaban la lengua con lástima, otros con juicio. Los ignoré a todos. Lo que importaba ahora era mantener a Emiliano y Salvador a salvo. Esa noche, al arroparlos en la cama que les cedí, me senté en el sofá con lágrimas manchando mi blusa. Mi hijo se había ido, y su esposa había desechado a sus hijos como si fueran equipaje. Miré al techo, dándome cuenta de que mi vida se había partido en 2 antes de ese golpe en la puerta. Y después, y en el silencio, supe que sobrevivir dependería de algo más que fe de una fortaleza que no estaba segura de seguir teniendo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de ajustes, del tipo que no te deja tiempo para el duelo. Mi pensión no era suficiente, así que tomé un trabajo como conserje en un edificio de oficinas en el centro. Las horas eran largas y agotadoras, trapear pasillos hasta que me dolían las rodillas.
fregar baños hasta que se me agrietaban las manos, pero era un ingreso fijo, y fijo significaba que los niños comerían. La mayoría de las noches, Emiliano y Salvador venían conmigo. Los instalaba en la sala de descanso. Con sus mochilas desparramadas en sillas plegables, Salvador se inclinaba sobre libros prestados, moviendo los labios en silencio mientras copiaba apuntes. Emiliano jugaba con cualquier electrónico viejo que los inquilinos dejaban para tirar. Una noche lo encontré con una torre de computadora desarmada, cables esparcidos como venas. Frunció el ceño, pero cuando levantó la vista, había un brillo que no veía en meses. Creo que puedo hacer que funcione otra vez, susurró, como si arreglar una máquina muerta pudiera devolver algo más que habíamos perdido. Salvador, por su parte, vivía en un mundo de reglas y precedentes. A sus 12 años, era demasiado joven para entender por qué la ley permitió que Florencia se quedara con la casa y el dinero. Pero leía hasta que le ardían los ojos. No es justo, masculló una noche, cerrando de golpe un libro de leyes familiares. No tenía respuesta. La justicia nunca había pagado nuestras cuentas. Para cuando volvíamos a casa al amanecer, la ciudad ya despertaba y mi cuerpo suplicaba por dormir. Aprendí a descansar en fragmentos 1 hora aquí, media allá, mientras los niños se preparaban para la escuela. Algunos días, el cansancio me hacía tropezar, pero mantenía la cabeza alta cuando los vecinos nos veían, negándome a dejar que la lástima nos definiera. Las máquinas de Emiliano comenzaron a zumbar y encenderse. Los apuntes de Salvador llenaban pilas de folders, y en su perseverancia vi algo que no había sentido desde la muerte de Gabriel, la posibilidad de que las dificultades pudieran transformarse en fuerza. Era una esperanza silenciosa, pero me mantenía en movimiento, incluso cuando las noches se alargaron en años, para cuando los niños cumplieron 15 años. El ritmo de nuestras vidas se había asentado en algo que casi parecía rutina. Seguía trabajando de noche en el edificio de oficinas, pero ahora los chicos apenas necesitaban que estuviera encima de ellos. Emiliano cargaba su laptop vieja a todos lados, tecleando a una velocidad que me mareaba. Había pasado de arreglar computadoras desechadas a escribir su propio código. Pequeños programas que resolvían problemas para gente en línea. No entendía la mitad de lo que construía, pero lo entendí todo cuando una noche me dio 500 pesos y dijo: «Alguien compró mi app, abuela». Salvador, mientras tanto, había convertido el debate en su campo de batalla. Se unió al equipo de la secundaria y yo me sentaba al fondo del auditorio en cada torneo, apretando mi bolsa como si fuera lo único que me mantenía en pie. Hablaba con una pasión que desmentía su edad, discutiendo leyes familiares, derechos de herencia y justicia con la precisión de alguien con el doble de sus años. Los maestros me decían que tenía un don, pero yo sabía que era más que talento, era hambre, afilada por la herida que su madre dejó atrás. Por las noches, cuando llegaba agotada, a veces escuchaba a los chicos susurrando en su cuarto. Emiliano hablaba de nuevos proyectos, algoritmos, ideas que no podía esperar a probar. Salvador respondía con estrategias. Cómo proteger esas ideas de que las robaran. Cómo contratos y leyes podían blindarlos de la explotación. Era como si ya se estuvieran preparando para una batalla que nadie más veía. Estaba orgullosa. ¿Cómo no estarlo? Estaban convirtiendo retazos en escalones. Pero bajo ese orgullo había una sombra. Su determinación tenía un filo, una tensión que me preocupaba. Había visto lo que la amargura podía hacerle a las personas, cómo corroía desde adentro. Temía que no solo estuvieran persiguiendo sueños, sino huyendo de la rabia, del recuerdo de la voz de Florencia diciendo que no los quería. Aún así, me aferré a la esperanza. Tal vez el brillo nacido del dolor podía crecer en algo duradero, algo puro. Recé para que sus dones los llevaran hacia la creación y no hacia la destrucción. Y entonces, una noche tranquila mientras doblaba ropa, Emiliano y Salvador me pidieron que me sentara. La mesa de la cocina siempre había sido nuestro lugar de reunión.
Habíamos comido ahí innumerables veces huevos revueltos, frijoles con arroz, tortas de jamón cuando las cosas estaban apretadas. Esa mesa había sostenido tareas, cuentas viejas y el peso de años estirando cada peso. Pero esa noche, cuando los gemelos me pidieron sentarme, sentí algo distinto en el aire. Emiliano estaba inquieto, su pierna temblando bajo la silla, mientras Salvador tenía una pila de papeles ordenada frente a él. Me preparé para malas noticias, tal vez problemas en la escuela, o peor, algo sobre Florencia, pero Emiliano carraspeó y dijo: «Abuela, tenemos que contarte algo importante». Asentí, esperando. Con el pecho apretado, Emiliano empujó su laptop hacia mí. La pantalla brillando con números y gráficas que no entendía. La app que hice, la que ayuda a pequeños negocios a manejar sus finanzas. Alguien quiere comprarla. No solo alguien, una empresa en Guadalajara, una grande. Parpadeé, intentando procesar sus palabras. ¿Comprarla? Por cuanto Salvador deslizó el primer papel de la pila y me lo dio. Su voz era calma, firme, como si hubiera ensayado. Llevamos meses negociando. Hoy cerraron la oferta. Miró a Emiliano, luego a mí. 2.400 millones de pesos. Por un momento pensé que había oído mal. Miré el número impreso en la hoja, tantos ceros que se mezclaban. Mis manos temblaron al dejar el papel. «Millones», susurré. Emiliano me dio una sonrisa tímida. «No, abuela, millones de millones». La habitación dio un vuelco y me aferré al borde de la mesa. Las imágenes pasaron por mi mente esas noches, viendo a Emiliano teclear bajo una lámpara parpadeante. Salvador estudiando textos legales gruesos. Los dos susurrando sobre futuros que pensé eran solo sueños. Ahora, aquí estaba, real y abrumador. Los tomé de las manos, mis dedos cubriendo los suyos. ¿Cómo lograron? Los ojos de Salvador se suavizaron. «No queríamos decirte hasta estar seguros. Usé lo que he aprendido en la Ibero para revisar los contratos. Nos aseguramos de que todo esté protegido. Emiliano mantiene el control creativo y evitamos trampas». Las lágrimas nublaron mi vista. Mis nietos, alguna vez abandonados en mi puerta con 2 maletas, ahora eran de los jóvenes más ricos del país. Respiré hondo, estabilizándome, aunque mi corazón latía rápido. La riqueza había destruido a Florencia, pero tal vez, solo tal vez, con ellos sería diferente. Y antes de que encontrara las palabras correctas, llegaron noticias del desplome de Florencia. Las noticias sobre el desplome de Florencia llegaron primero como susurros. Un vecino de Acapulco mencionó que la casa ya no era solo suya. Los bancos habían acumulado hipotecas contra ella. Alguien más habló de autos embargados en la madrugada. La vida brillante que presumía en Cancún se había construido sobre cimientos frágiles y finalmente se derrumbaba. No debería haberme importado. Pero no podía apartar la mirada. Durante años, ella había desfilado en fotos con un trago en la mano, hombres a su lado, mientras yo fregaba pisos de oficinas para poner comida en la boca de Emiliano y Salvador. Ahora los acreedores la rodeaban y los chismes apuntaban a algo más oscuro: fraudes, documentos falsificados, mentiras en solicitudes de préstamos. Los chicos también lo sabían. Emiliano se mantenía callado, enterrándose en su código, pero la mandíbula de Salvador se tensaba cada vez que mencionaban su nombre. Estaba en su 2º año en la Ibero, haciendo una pasantía en un bufete respetado en Guadalajara. Una noche llegó pálido, su voz firme pero los ojos nublados. «Vino hoy», dijo simplemente. No entendí al principio. ¿Quién Florencia? Pidió una consulta de emergencia. Se hundió en una silla, aflojándose la corbata. No sabía que yo estaba ahí hasta que me presenté. «Abuela». Debiste haber visto su cara. Me lo imaginé, la mujer que una vez me dijo que desapareciera con sus hijos. Ahora sentada frente al hijo que abandonó. Salvador describió cómo se quedó helada, su mano manicura temblando contra la mesa pulida.
por primera vez en años. Su compostura se rompió. Preguntó si podía tomar su caso. Continuó. Sus labios se apretaron en una línea fina. Le dije que el bufete lo revisaría. Nada más. No dije nada. Solo extendí la mano para cubrir la suya. Bajo la rabia en sus ojos, vi al niño que una vez me susurró en la noche, preguntando por qué su madre no lo quería. Ahora ella tenía que enfrentarlo, no como niño, sino como hombre con el poder de decidir su destino. Y en ese cambio, supe que el equilibrio de nuestras vidas había cambiado para siempre. La encontramos en una sala de conferencias en lo alto de Guadalajara, con paredes de vidrio y una vista que se extendía por kilómetros. Emiliano estaba en la cabecera de la mesa, tranquilo en su traje oscuro, mientras Salvador colocaba una pila ordenada de papeles frente a él. Me senté cerca, lo suficiente para darles mi apoyo con mi presencia, aunque dije poco. Florencia entró tarde, sus tacones resonando en el suelo pulido. El glamour que alguna vez llevó como armadura se había desvanecido. Su cabello estaba quebradizo. Su ropa ya no era de las marcas que solía presumir. Por un momento casi la compadecí, pero entonces recordé el día en la tumba de Gabriel. Emiliano habló primero, su tono mesurado. Enfrentas demandas, embargos y cargos criminales. Podemos resolverlo, pero hay condiciones. Sus ojos pasaron de uno a otro, cautelosos. ¿Qué condiciones? Salvador deslizó el contrato por la mesa. Pagaremos tus deudas y te daremos un departamento modesto. A cambio, trabajarás en la empresa de Emiliano como recepcionista. 5 años. Horario de oficina estándar. El sueldo es básico, con prestaciones. Si te niegas, la bancarrota sigue y probablemente la cárcel. El color se le fue del rostro. Tomó los papeles, los hojeó rápidamente y los tiró como si quemaran. ¿Recepcionista? ¿Para mis propios hijos? Emiliano se inclinó hacia adelante, su voz baja, pero firme. Sobrevivimos como niños sin nada. Ahora aprenderás lo que eso significa siendo adulta. Sus labios temblaron, el orgullo luchando contra el miedo. Durante un largo silencio, miró el contrato. Las luces de la ciudad parpadeando contra el vidrio. Finalmente, sus hombros se hundieron. Tomó la pluma con mano temblorosa y garabateó su nombre al final. Solté el aliento que no sabía que estaba conteniendo. Por primera vez, el poder no estaba en sus manos. El equilibrio había cambiado, y ella lo sabía cuando deslizó los papeles de vuelta por la mesa. Emiliano asintió una vez. Profesional. Salvador recogió los documentos sin decir palabra, y en ese momento entendí que habíamos cruzado a un nuevo capítulo. Uno donde los chicos ya no cargaban el peso del abandono, sino la autoridad de decidir. Su primer día fue un martes. Acompañé a Emiliano a la oficina, más por costumbre que por necesidad. A las 8 en punto, las puertas del elevador se abrieron, y Florencia salió. Ya no había vestidos de diseñador. En su lugar, llevaba un traje azul sencillo, de los que venden en cualquier tienda. Su maquillaje era discreto, el cabello recogido con demasiada fuerza, como si intentara contener hasta el último rastro de vanidad. Se sentó tras el escritorio de recepción, contestando teléfonos con cuidado, tomando mensajes y dirigiendo a los visitantes con una cortesía que nunca le había oído. Mientras los clientes se dirigían a la sala de juntas, sus ojos se detenían en ella. Tal vez, confundidos por el contraste, la recepcionista era la madre del joven CEO que venían a conocer. Ella soportaba las miradas en silencio, con la espalda recta pero el orgullo claramente desgastado. Me quedaba la mayoría de las mañanas. Una presencia silenciosa en un rincón, observando el ritmo de esta nueva vida extraña. Emiliano y Salvador se movían por las reuniones con confianza, manejando contratos y negociaciones con precisión, y Florencia los observaba, veía lo que habían construido sin ella, mientras organizaba agendas y clasificaba el correo. Una tarde, cuando la oficina se quedó en calma, pasé por su escritorio y me detuve. Tenía el rostro escondido en las manos.
los hombros temblando. El sonido era suave, pero diferente de las lágrimas de cocodrilo que alguna vez usó como armas. Estas no eran para presumir. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban enrojecidos. Los veo, susurró, mirando hacia la sala de conferencias de vidrio, donde Emiliano y Salvador terminaban una presentación. Veo lo que han llegado a ser. Y sé que no es por mí, es a pesar de mí. No dije nada. Solo puse una mano en su escritorio. Un gesto de presencia más que de perdón. Bajó la mirada, avergonzada. Y por primera vez me pregunté si el arrepentimiento finalmente había roto su coraza. Esa noche, mientras acompañaba a los chicos al coche, sentí que el cambio que tanto esperamos apenas comenzaba. Pasó un año antes de que volviéramos juntos al Panteón de San Fernando. La mañana estaba tranquila, con la luz del sol colándose entre los ahuehuetes, y los chicos llevaban flores frescas en las manos. Yo había visitado muchas veces sola, pero esta vez era diferente. Florencia caminaba a nuestro lado, sus pasos mesurados, la mirada fija en el suelo. Cuando llegamos a la lápida de Gabriel, Emiliano se arrodilló para colocar las flores, la mandíbula tensa. Salvador se quedó de pie con los brazos cruzados, en silencio, sus ojos en mí como pidiendo guía. Puse una mano en su hombro antes de voltear hacia Florencia. Ella se acercó a la tumba, su voz quebrándose al hablar. Sé que no puedo deshacer lo que hice. No puedo borrar las decisiones que los lastimaron a todos, pero estoy pidiendo si puedo intentar ser parte de sus vidas. No como antes, no sin límites, sino poco a poco, en sus términos. Los chicos intercambiaron una larga mirada, de esas conversaciones silenciosas que solo los gemelos tienen. Los labios de Emiliano se apretaron en una línea fina, mientras la frente de Salvador se arrugaba en reflexión. Al fin, Emiliano dio un pequeño asentimiento. Con límites dijo con firmeza. Salvador agregó: tendrás que ganarte nuestra confianza, paso a paso. Florencia tragó con fuerza, sus ojos brillando con lágrimas. Es más de lo que merezco, pero lo intentaré. Los observé juntos, mi corazón pesado pero extrañamente más ligero. El mismo panteón donde comenzó la traición ahora sostenía el primer hilo frágil de reconciliación. Mientras caminábamos de vuelta por el sendero sombreado, sentí a los chicos a mi lado, ahora más altos, más firmes. Su presencia anclándome tanto como yo alguna vez los anclé a ellos. Y supe que el camino por delante nos pondría a prueba a todos. La nueva casa en Guadalajara era más grande que cualquier lugar donde hubiera vivido. Pero lo que más me impresionó no fue su tamaño, fue la forma en que los chicos la llenaban de vida. La oficina de Emiliano zumbaba con el ritmo silencioso de servidores y código, mientras los libros y expedientes de Salvador parecían multiplicarse por todas las superficies. Ya no eran niños sobreviviendo con sobras. Eran hombres moldeando su propio mundo. A menudo me sentaba junto a la ventana de la cocina, viéndolos discutir amistosamente sobre contratos o bromear sobre quién trabajaba más. Su riqueza era abrumadora, pero lo que más valoraba era cómo la llevaban, sin arrogancia, sin crueldad, solo determinación y un sentido callado de responsabilidad. Florencia venía de vez en cuando, aún vestida con sencillez, su voz más suave de lo que nunca la había conocido. Nunca se pasaba de la raya. Servía café, ofrecía ayudar con mandados y cumplía sus promesas. Cada pequeño acto reducía la distancia. Aunque los chicos mantenían sus límites firmes, el perdón, me di cuenta, no era un momento único, sino una práctica lenta y deliberada. Por las noches, cuando la casa se aquietaba, pensaba en Gabriel. No había dejado atrás ninguna mansión, ninguna fortuna segura, solo 2 hijos y la madre que los amaba. Eso, entendí, era la verdadera herencia, no lo que podía tomarse, despilfarrarse o robarse, sino lo que podía perdurar. Emiliano y Salvador habían convertido la traición en resiliencia, el dolor en propósito. Incluso Florencia,
alguna vez vacía por la codicia. Estaba aprendiendo que sobrevivir requería humildad, no excesos. Los miraba y sentía una paz asentarse sobre mí. El dinero podía desmoronarse, las casas podían caer, pero el coraje para resistir esa era la única herencia que nadie podía borrar. La sala de espera del hospital olía ligeramente a desinfectante y café. Me senté junto a Marisol, mi nuera, viendo cómo alisaba la tela de su vestido sobre su vientre que crecía. Lucía radiante, con ese nerviosismo que suelen tener las futuras mamás. Adrián, mi hijo, estaba de viaje de negocios otra vez, así que acepté acompañarla a esta última revisión. Pensé que sería una mañana sencilla, una ecografía, una sonrisa, tal vez un vistazo al perfil de mi primer nieto. En la sala oscura, la pantalla del ultrasonido brillaba en azul. El doctor Emiliano Vargas movió la varita sobre el abdomen de Marisol, su rostro tensándose mientras medía y volvía a medir. Me incliné hacia adelante, esperando una explicación, pero sus ojos esquivaron los míos. Finalmente, dejó el aparato a un lado y le pidió a Marisol que esperara un momento. Me hizo un gesto para que lo siguiera al pasillo. Allí, su voz bajó a un susurro. Señora Domínguez, necesito hablar claro. La edad gestacional es evidente. Su hijo no pudo haber concebido este niño. Las palabras golpearon como martillo. Sacudí la cabeza, segura de haber oído mal. ¿Qué está diciendo? Le sugiero que su hijo consulte a un abogado. Debería considerar el divorcio, dijo en voz baja. Las fechas de concepción no coinciden con los registros de sus viajes. Lo siento. Me apoyé contra la pared, el mundo tambaleándose. A través de la pequeña ventana de la puerta, podía ver a Marisol sonriendo débilmente, frotándose el vientre como si nada pasara. Mi corazón latía como si fuera a colapsar allí mismo, en el pasillo estéril. Me obligué a regresar a su lado, con el rostro sereno, formando palabras de aliento. Ella me agradeció por estar ahí. Asentí, aunque cada sílaba del doctor resonaba en mis oídos, llevándome de vuelta a décadas de recuerdos que de repente exigían ser revisados. Salí del hospital cargando palabras que no eran mías, pero que ya empezaban a vaciarme. Cuando llegué a mi coche, los recuerdos se agolparon, exigiendo ser escuchados. Cuando me casé con Salvador a los 22, creí haber encontrado un ancla. Era alto, seguro de sí mismo. Hablaba de ambición como si el mundo ya se la hubiera prometido. Las casas antiguas de Mérida me encantaban, pero mientras otros las admiraban desde afuera, yo las veía como cimientos esperando ser restaurados. Tomé la modesta herencia que me dejó mi padre y compré nuestro primer dúplex en la calle 60. Salvador alardeaba ante quien quisiera escuchar que estaba construyendo un imperio, pero era yo quien pintaba paredes, seleccionaba inquilinos y se reunía con inspectores municipales al amanecer. Año tras año el patrón se repetía. Yo cocinaba, limpiaba, llevaba las cuentas y aún encontraba tiempo para recorrer propiedades con contratistas, mientras Salvador jugaba a ser el empresario exitoso en las reuniones del vecindario. Nuestro hijo, Adrián, era la luz de mi vida, pero incluso en eso estaba sola. Salvador faltaba en los cumpleaños, siempre con excusas de cerrar tratos que nunca aparecían en nuestras cuentas. La verdad era simple, mis sacrificios mantenían a flote a la familia. Mientras su reputación flotaba sobre ellos, aún así, me convencí de que era una sociedad. Teníamos una casa cerca del Paseo de Montejo, un hijo en buenas escuelas, un nombre conocido. Me dije que era suficiente, pero las cosas pequeñas empezaron a desmoronarse. Salvador ya no me miraba con el orgullo de un hombre agradecido por el esfuerzo de su esposa. Me miraba como si estorbara, impaciente. Cuando intenté hablar de mis preocupaciones, recibos, rumores, ausencias inexplicables, se reía. Paranoica, me decía, como si mis instintos fueran el problema. Sentada en el estacionamiento del hospital, me di cuenta de que esas décadas de compromiso no eran una base.
sino una estructura tambaleante, lista para colapsar bajo el peso de una verdad innegable. Y ahora, con las palabras del doctor aún quemándome, no podía dejar de ver las grietas. Cuando Adrián trajo a Marisol a casa por primera vez, sentí que mi corazón se aligeraba. Tenía una sonrisa tímida y una calidez en la voz que me recordaba a la hija que alguna vez soñé tener, pero nunca tuve en la cena. Me llamó su segunda madre con tanta naturalidad como si las palabras siempre hubieran estado en su lengua. Durante años cargué sola el peso de serlo todo para Adrián. De repente, parecía que había alguien más que valoraba ese vínculo. Marisol encajó en nuestras vidas con facilidad. Pidió aprender sobre el negocio inmobiliario, insistiendo en que quería entender lo que había construido la familia a la que se unía. La empecé con tareas pequeñas, seguir cheques de renta, organizar horarios de mantenimiento. Era entusiasta, rápida, y siempre me agradecía como si le diera más que conocimiento, como si le diera un lugar. Eso me conmovió profundamente. Hubo momentos en que parecía casi demasiado agradecida. Una noche, confesó lo duro que había sido crecer entrando y saliendo de casas de acogida. «Tú eres la madre que siempre pedí», dijo, con lágrimas en las mejillas. Extendí la mano sobre la mesa, tomé la suya y le creí. Quise creerle. Así que compartí cosas que nunca había compartido con nadie: el collar de perlas de mi madre, recetas antiguas que guardaba celosamente, incluso la historia de los títulos de propiedad que había protegido con cuidado durante décadas. Me dije que al fin estaba menos sola, y cuando vi cómo Adrián la miraba, con esa devoción constante que reflejaba cómo yo miraba alguna vez a Salvador, pensé que tal vez el ciclo de abandono en nuestra familia había terminado. Pero el amor que nace del hambre suele traer su propia sombra. Las inseguridades de Marisol eran silenciosas pero constantes, alimentando su necesidad de reafirmación, de posesiones, de pruebas de que por fin estaba segura. Di con generosidad, sin darme cuenta de que lo que parecía gratitud podría convertirse algún día en codicia. Fue solo después, cuando las fechas de un ultrasonido deshicieron mi fe, que empecé a preguntarme si cada sonrisa, cada abrazo, había sido menos un regalo y más una estrategia. La noche después de la cita, me senté en mi escritorio rodeada de archivos y recibos que no tenían nada que ver con inquilinos o contratos. Eran fragmentos de un rompecabezas que ya no podía ignorar. Las palabras del doctor se repetían con una precisión que no dejaba espacio para ilusiones. Edad gestacional, ventana de concepción. Los números no mienten, aunque las personas sí. El calendario de trabajo de Adrián seguía colgado en mi tablero de corcho. Había pasado las primeras 2 semanas de febrero en Cancún, asistiendo a una conferencia de energías renovables. Tenía la confirmación del vuelo, la factura del hotel, incluso una foto que me envió del malecón con el mensaje: «Ojalá estuvieras aquí, mamá». Ese viaje coincidía exactamente con las semanas que el doctor calculó, lo que significaba que Adrián no podía ser el padre del niño que Marisol llevaba. Me volví hacia la versión de Salvador, aunque no quería. Encontré recibos de restaurantes en el centro histórico de Mérida, metidos en los bolsillos de su chaqueta cenas para 2, que costaban más de lo que normalmente gastábamos en comida para una semana. También encontré una factura de una joyería, fechada en marzo, por un brazalete de oro que nunca vi. Le pregunté a Marisol casualmente una tarde al respecto, y solo sonrió, levantando una muñeca vacía de cualquier novedad. Las pruebas comenzaron a tejerse en formas que hacían doler mi pecho. Salvador llegando tarde a casa, con ropa que olía ligeramente a un perfume que no era el mío. Marisol sabiendo detalles del negocio inmobiliario que nunca le había contado. Miradas entre ellos, que alguna vez expliqué como familiaridad, ahora se acumulaban en mi mente como nubes de tormenta cargadas de lluvia. Cuando finalmente enfrenté a Salvador, traté de mantener la voz firme. Le mostré los recibos, le pedí que explicara. Se rió,
sacudiendo la cabeza como si fuera una vieja persiguiendo sombras. Carmen, siempre has sido demasiado desconfiada. Imaginas cosas. Estás paranoica. Su desprecio cortó más profundo que si hubiera gritado. Paranoia, lo llamó. Pero las fechas estaban grabadas en piedra. El ultrasonido, el calendario, los recibos no vacilaban bajo su burla. Y mientras se alejaba, aún riendo, supe que ya no podía confiar en su verdad. Esa noche, sola en mi estudio, comencé a considerar qué podría descubrir el silencio si simplemente dejaba de advertirle que lo estaba observando. No le dije a nadie cuando dejé la casa en el Paseo de Montejo. Empaqué una maleta, guardé los libros de contabilidad en mi cajuela y manejé hacia el sur, siguiendo el río hasta llegar a Izamal. La casita que renté allí era pequeña, escondida bajo encinos cargados de musgo español, al mundo. Dije que necesitaba espacio para enfocarme en el papeleo de las propiedades. En verdad, necesitaba aire para respirar sin la sombra de Salvador oprimiéndome. El silencio se convirtió en mi aliado. Me moví con propósito cada día, haciendo llamadas, recolectando registros, guardando copias de títulos y declaraciones de impuestos en un gabinete con llave. Sabía que no podía pelear sola. Fue entonces cuando contacté a Baltasar Paredes, un investigador privado con una reputación construida en discreción más que en chismes. En un café tranquilo, le expuse lo que tenía. No se inmutó cuando le entregué los recibos ni cuando describí la advertencia del doctor. Encontraré lo que está escondido, dijo simplemente. Su calma me estabilizó más de lo que esperaba. Luego busqué el consejo de Lorena Salazar, una abogada en quien confiaba por años de trabajo local. Escuchó con atención, los ojos agudos detrás de sus lentes, y explicó lo que la ley de México protegería y lo que no: distribución equitativa, propiedad conyugal, cláusulas de culpa, palabras que había oído antes, pero nunca necesité sostener con tanta fuerza. Me instó a la paciencia y la precisión, reunir pruebas, evitar movimientos impulsivos, nunca firmar nada sin su revisión. Incluso mientras planeaba. Adrián lo complicaba todo. Cuando me visitó en la casita, parecía más protector con Marisol que nunca. Insistió en que estaba abrumada por el embarazo y merecía confianza. ¿No sospechas? Me dijo que ella había sugerido simplificar nuestras cuentas, otorgándole un poder notarial duradero, solo para ayudar a manejar las cosas si algo me pasaba. Mi estómago dio un vuelco. Pedí ver el documento. El lenguaje era amplio, demasiado amplio. Le habría dado control de cuentas operativas, contratos con proveedores, incluso acceso al fideicomiso si Adrián firmaba sin leer con cuidado. Puse mi mano sobre la suya, firme pero suave. Hijo, nunca firmes un papel que no entiendas completamente. Prométeme. Dudó, con los ojos nublados por la duda. Luego dobló el documento y lo guardó en su mochila. Se fue esa tarde sin estar convencido, creyendo que dejaba que las sospechas envenenaran mi juicio. Me quedé en el porche, viendo su coche desaparecer por el camino bordeado de encinos, sabiendo que hasta que la verdad saliera a la luz, el silencio era la única arma que me quedaba. Pasaron semanas en esa tranquila casita antes de que Baltasar regresara con el tipo de evidencia que no dejaba espacio para la negación. Extendió los archivos sobre mi pequeña mesa de cocina. Cada página un cuchillo más, cortando lo poco que quedaba de mis ilusiones. Primero estaban los registros de hotel reservaciones en una posada boutique en la calle 59. Noches diferentes, nombres diferentes, pero la misma habitación, la tarjeta de Salvador, la firma de Marisol en los gastos incidentales, sus llegadas solapándose por minutos. Luego vinieron las fotos, discretas pero condenatorias, mostrándolos entrar juntos más de una vez. Baltasar colocó estados de cuenta que nunca había visto, transferencias, lo suficientemente pequeñas para no llamar la atención, moviéndose constantemente desde una de nuestras cuentas de reserva de mantenimiento
a una nueva cuenta abierta a nombre de Marisol, pero autorizada por Salvador. Casi 200,000 pesos desviados en menos de un año. La última página me heló más una escritura de renuncia, con lo que supuestamente era mi firma, transfiriendo un dúplex de la calle 60 a nombre de Salvador. Había sido notariada por un hombre cuya licencia, confirmó Baltasar, había expirado 6 meses antes, falsificada, descuidada, desesperada pero peligrosa si nadie la detectaba. Cerré los ojos, dejando que el peso se asentara. Me creían ciega, pero no había sobrevivido 4 décadas manejando este negocio siendo descuidada. Años atrás, por insistencia de mi padre, puse la mayoría de nuestras propiedades en un fideicomiso familiar conmigo como única fiduciaria. Salvador nunca lo notó. Estaba contento con la apariencia de propiedad, nunca preguntando por los detalles. Esa previsión era lo único que me separaba de la ruina. La traición ya no era una sospecha. Estaba documentada, notariada, fotografiada, innegable. Me reuní con Lorena de nuevo y le entregué los archivos. Me aconsejó modificar mi testamento de inmediato, asegurándome de que Adrián heredara solo si se mantenía libre de fraude o complicidad. Estuve de acuerdo. No era desconfianza hacia él, sino protección para el legado por el que había luchado mientras otros lo desperdiciaban. Cuando salí de su oficina, las luces de la ciudad brillando en el río, me sentí pesada pero firme. La tormenta ya había estallado. Ahora necesitaba decidir cómo enfrentarla sin perder la única parte de mí que me quedaba. Decidí que la única manera de mantener mi posición era actuar como si nada hubiera cambiado. Regresé a la casa en el Paseo de Montejo y organicé una reunión dominical. Amigos del vecindario vinieron para un pozole, el tipo de evento casual que Salvador amaba presidir. Lo dejé, quedándome atrás mientras servía tragos. Reía demasiado fuerte y contaba historias como si aún fuera dueño de la vida que fingía mostrar. Marisol flotaba entre los invitados con una mano en su vientre, radiante y despreocupada. Se apoyó en mí una vez, susurrando lo agradecida que estaba por todo lo que había hecho para apoyarla durante el embarazo. Sonreí. Le pasé un plato y tragué el sabor a ceniza que subía a mi boca. Cuando los invitados se fueron, me excusé en la cocina y abrí mi celular. Baltasar había enviado otro archivo. Mis manos temblaron ligeramente al abrirlo. Fotos Salvador y Marisol llegando a la posada boutique, entrando a escondidas, con ojos que buscaban como ladrones. Luego una nota escaneada en la letra de Marisol. Solo unos meses más y estaremos libres. Cuando los papeles se muevan, el resto es nuestro. Las palabras me quemaron, pero no eran suficientes por sí solas. Baltasar había prometido registros financieros que respaldaran las imágenes, prueba del rastro del dinero, pero un retraso en la corte había demorado la citación. Por ahora, todo lo que podía hacer era esperar. Así que serví té helado en vasos. Puse la mesa para la cena y hablé con ligereza con Salvador sobre una reparación menor en una renta. Él presumía de lo bien que nos iba, sin darse cuenta de que cada palabra solo apretaba más la trampa en la que caminaba. Por dentro, cargaba el peso de pruebas aún incompletas. Por fuera, llevaba la máscara de la esposa devota, la que aún creían ciega, y hasta que llegaran los documentos faltantes, seguiría jugando su juego, porque un movimiento en falso demasiado pronto podría costarme la única oportunidad de justicia que me quedaba. Elegí un sábado por la tarde, cuando nadie podía decir que estaba demasiado ocupado para asistir. Invité a Adrián y a Marisol. Le dije a Salvador que Lorena estaría presente para aclarar asuntos de sucesión. Llegó presumido, con una carpeta bajo el brazo como si cargara la victoria misma. Nos reunimos en la sala. La luz del sol extendiéndose sobre el piso de madera. Comencé agradeciendo a todos por venir. Luego le di la palabra a Salvador. Sacó la escritura de renuncia que ya había visto, anunciando que esa transferencia simplificaba nuestra herencia y le daba estatus legal como copropietario
de una de las propiedades de la calle 60. Su voz tenía el peso de un hombre seguro de su triunfo. Lorena ajustó sus lentes, pidió el documento y lo estudió con calma. Esta notarización expiró meses antes de la fecha de la firma, dijo con voz cortante. Esta escritura no es válida. El rostro de Salvador palideció, pero antes de que pudiera responder, Baltasar conectó su laptop al televisor. Las imágenes llenaron la pantalla. Salvador y Marisol entrando a la posada, con fechas marcadas en la esquina. Un segundo archivo mostró la nota escrita por Marisol. Adrián se movió, sus ojos saltando de su esposa a su padre. Luego vino la carta del doctor Vargas, leída en voz alta por Lorena, declarando con precisión clínica que las fechas gestacionales excluían a Adrián como padre. El silencio que siguió fue insoportable. Marisol intentó lágrimas, insistiendo que el amor la había confundido, pero sus palabras cayeron sin fuerza. Salvador murmuró que la soledad lo había llevado a cometer errores. Adrián se levantó, con las manos temblando, mirando a las dos personas que habían deshecho su vida. Su voz se quebró cuando dijo: «Ya no puedo defenderlos». Miré a Lorena. Juntas pusimos los papeles de divorcio y una demanda civil por restitución sobre la mesa. Mi voz fue firme cuando le dije a Salvador que los presentaría de inmediato. Por primera vez en décadas. No tuvo nada que decir. Esa noche, después de que todos se fueron en ruinas, regresé a mi estudio sabiendo que la parte más difícil apenas comenzaba a vivir con las secuelas de una verdad que nadie podía negar. Los meses que siguieron estuvieron marcados por tribunales, firmas y el constante desmoronamiento de lo que alguna vez pasó por familia. Salvador intentó presumir al principio, insistiendo que tenía derechos sobre propiedades que nunca poseyó de verdad. Pero los documentos del fideicomiso y las cuidadosas presentaciones de Lorena lo despojaron de cada reclamo. Cuando el decreto fue final, se fue sin nada más que su nombre. Y hasta eso parecía manchado en la boca de los vecinos. La caída de Marisol fue igual de rápida. Adrián solicitó el divorcio, respaldado por las pruebas de Baltasar y el testimonio del doctor Vargas. El tribunal actuó rápido, y con la anulación concedida, Adrián no cargó con obligaciones, no manutención, no reconocimiento de un niño que no era suyo. Vi el dolor en sus ojos cada vez que firmaba otra página. Pero también vi la claridad que llega cuando la ilusión ya no nubla la visión de un hombre. Por mi parte, cerré cada brecha en el negocio que alguna vez permití por confianza. Las firmas dobles se volvieron obligatorias, las cuentas auditadas trimestralmente, los contratos archivados con redundancias. Descubrí que la cautela era su propio tipo de libertad. Sin embargo, las victorias vinieron con filos lo bastante afilados para cortar. Amigos que había recibido durante décadas me evitaban en el mercado, renuentes a mirar demasiado de cerca sus propios matrimonios una vez que el mío quedó al descubierto. En la iglesia, los bancos se movían, los murmullos seguían. Cargué el peso del escándalo junto con el alivio de la supervivencia. Aún así, cada noche, al cerrar mi oficina, me recordaba que seguía en pie. El imperio que había construido no se había derrumbado. Mi hijo estaba libre. Mi dignidad, alguna vez descartada como paranoia, se había convertido en la única verdad que perduraba, y en el silencio que siguió, comencé a imaginar cómo sería la vida sin ellos. Para la primavera, los bordes más afilados del escándalo se habían suavizado en la memoria. Aunque las lecciones seguían grabadas profundamente, Adrián y yo comenzamos de nuevo. No solo como madre e hijo, sino como socios de negocio. Abrimos una oficina en el centro, modesta pero luminosa, con nuestros nombres juntos en la puerta. Él tomó la gestión diaria mientras yo manejaba las estructuras legales y financieras. Por primera vez, sentí que le pasaba algo construido en honestidad, no en apariencia. El trabajo prosperó, pero quería más que ganancias para marcar este nuevo capítulo.
establecí una pequeña beca en el Instituto Tecnológico de Mérida para estudiantes que estudiaran mantenimiento y restauración de propiedades, dedicada a la resiliencia, la cualidad que me había sostenido. Ver al primer beneficiario cruzar el escenario me dio una satisfacción que el dinero solo nunca me había dado. Salvador se desvaneció en el fondo de la vida de Mérida. Me llegó el rumor de que rentaba una habitación arriba de una ferretería. Su encanto desgastado, su círculo desaparecido. Marisol se esfumó por completo. Su nombre ya no susurrado en almuerzos ni escrito en listas de comités. Su ausencia era su propia clase de presencia, un recordatorio de lo que se había perdido y lo que elegí preservar. Una noche, mientras la última luz se filtraba a través de los encinos fuera de nuestra oficina, cerré el libro de contabilidad del trimestre. Cada columna equilibrada, cada cuenta limpia. Cerré el gabinete y apoyé mi mano en el metal fresco, sintiendo el peso tranquilo del orden. Durante décadas cargué a mi familia sobre mis hombros, dudada, disminuida, descartada. Ahora, por fin, era más ligera. Salí a la noche de Mérida, el aire húmedo con la brisa del río, sabiendo que había reclamado no solo lo que era mío, sino quién estaba destinada a ser.